Buenos días a todas, a todos. Gracias por su presencia esta mañana de lunes 28 de febrero de 2022. Vamos a comenzar el día de hoy en este diplomado electoral en Derecho Probatorio para hablar de la prueba en juicios derivados de sistemas normativos internos. Yo soy Alonso Vázquez Moyers y soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Vamos a comenzar a abordar este tema de los sistemas normativos internos desde una perspectiva del derecho que se le conoce como pluralismo jurídico. Como sabrán, desde hace algunas décadas en los estados latinoamericanos se han incorporado paulatinamente reformas legislativas que han tendido a reconocer los derechos a los pueblos indígenas, derechos tanto de existencia. Vamos a ver que hay una confrontación, hay una especie de conflicto, sin que eso necesariamente signifique violencia en todas sus manifestaciones, sino simple y sencillamente una forma de entender el quehacer del Estado con relación a la organización o a la autoorganización. Y eso genera una serie de diferencias, de tensiones, de conflictos con relación a esto, ¿no? El reconocimiento supone, desde luego, que se pone al Estado por encima y hay pugnas en torno a la idea de pluralismo, de naciones plurinacionales, pluricompuestas, de lugares que estaban inclusive organizados previamente a que existiera propiamente el Estado, por ejemplo, el Estado mexicano. Pero bueno, decía, ha habido reformas en México constitucionales, legales, para reconocer estos derechos de organización. Y además de estas reformas de organización interna, ¿no? La mayoría de los países ha suscrito instrumentos internacionales. Está el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, que van fortaleciendo esta idea de los estados pluriculturales, ¿no? E igualmente, es gracias a estos que se establecen medidas que le dan forma jurídico-política a una conformación histórica, sociocultural de los países en América Latina, ¿no? Voy a compartir una presentación con todas y todos ustedes para efectos de tener, perdón, de tener un poco de apoyo visual, ¿no? Entonces decía, pues, vamos a ver algunos principios de derecho indígena, pero sobre todo vamos a comenzar a elaborarlo a partir de la idea de pluralismo jurídico y lo que eso supone, ¿no? Supone que existen distintos órdenes jurídicos eh, en un mismo escala estatal, vamos a decirlo así. Ahorita vemos esa parte de las escalas, o que conviven distintos órdenes jurídicos dentro de un mismo espacio, para decirlo más propiamente, que es el espacio del Estado, ¿no? Y vamos a ver cómo se articulan, cómo se influyen, para posteriormente retomar algunos elementos importantes con relación a medios probatorios para comprender las realidades de esas organizaciones. Y vamos a ver ejemplos concretos, ¿no? Tanto jurisdiccionalmente hablando, estrictamente de cómo en un proceso jurisdiccional estatal vamos a ver diferencias, ¿no? Procesos jurisdiccionales estatales en estricto sentido y procesos jurisdiccionales dentro de las propias comunidades, ¿no? Pero bueno, entonces este tipo de reformas que van reconociendo, como decía, la existencia, los derechos, la autoorganización de los pueblos originarios, tienen dos grandes ejes, ¿no? Por un lado, establecen medidas que permiten un mejor acceso a los grupos originarios de los servicios que presta el Estado, ¿no? Porque se establecen procedimientos que buscan mejorar el acceso a la justicia, ¿no? Tanto de los individuos como de las colectividades descendientes de pueblos originarios. Y por otro lado, e inclusive más importante, de mayores alcances, está esto de reconocer el derecho a la libre determinación de estas organizaciones, de estos pueblos, ¿no? Organizaciones sociales. Cuando digo organizaciones, me refiero a organizaciones sociales, comunidades políticas, que se concreta en ejercicio de autonomía
social, económica, política, perdón, cultural, que es planteada dentro del marco de estos propios estados nacionales constituidos como pluriculturales. Y ahí estamos en esta especie de reconfiguración, digamos, ¿no? Que desde luego, insisto, pues genera algún tipo de conflicto, ¿no? Ahora, estos avances, ¿no? Que legislativos, ¿no? Que se pueden pensar que van hacia el reconocimiento. También hay estudios distintos para ver cómo la incorporación de estos nuevos parámetros jurídicos, digamos, en las prácticas de los propios estados, se han ido articulando, ¿no? Entonces, hay una distancia entre lo que reconocen las normas, lo que se conoce, lo que se aplica, y entonces, justamente, buena parte de lo que vamos a ver en este curso es cómo lograr que los juzgadores a la hora de valorar, y cómo lo han hecho, ¿no? Para lograr no nada más como un objetivo, sino cómo se ha hecho, cómo se ha logrado, con el objetivo de tener una mirada para valorar, para juzgar con esta perspectiva, la perspectiva intercultural. ¿Y qué significa eso, no? Y bueno, entonces justamente vamos a eso, ¿no? Bueno, les decía pues que hay una, hay una serie de dificultades, digamos, para decirlo de una forma que no sea polémica, porque como saben, la organización estatal es una organización, o sea, el Estado como ente jurídico político, tiende a la totalidad, lo cual no significa que lo logre, pero tiende a ser el ente que defina jurídicamente los actos, que defina jurídica y políticamente a las personas, ¿no? Su estatus, su calidad de, ¿no? Si eres ciudadana, ciudadano, restringir igualmente los derechos por alguna razón, establecer una serie de parámetros culturales, ¿no? Es el Estado bueno, la organización estatal, no existe una cosa en un ente físico que se le denomine Estado. Hay una serie de problemas y se han abordado de manera distinta en la literatura de, bueno, cómo definimos esa cosa que es el Estado, a partir de su burocracia, a partir de sus manifestaciones, ¿no? Pero el chiste es que por un lado hay una idea y por otro lado hay una materialización de ese Estado, ¿no? En normas, en prácticas, en ritos, ¿no? O sea, en prácticas igualmente culturales que se convierten en formas de significar qué es la nación mexicana, ¿no? Tenemos una bandera, tenemos aparentemente un idioma común, y esto sí lo pongo muy entre comillas, aparentemente, y subrayo, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que van esto conviviendo y desplazando en buena medida a no solo sistemas normativos, a las propias prácticas, a las propias comunidades, a los propios ritos de significación cultural de las y los pueblos originarios, ¿no? Con la capacidad abarcadora del Estado, con la idea de una cierta uniformidad, insisto, uniformidad lingüística, cultural, etcétera, van tomando, digamos, los espacios que probablemente estaban ahí anteriormente, formas de organización, formas culturales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, decía, vamos a hablar de los usos y costumbres, por un lado, de los sistemas normativos que constituyen parte del campo jurídico y que tienen que ser entendidos como derecho propio. A partir de eso, ¿no? Y de las ideas de pluralismo jurídico, entenderemos lo que significa la perspectiva intercultural, que es una parte importante de lo que vamos a ver en este curso, ¿no? Para valorar, para entender y para poder dimensionar cómo se juzga, cómo se entiende un problema que tiene una organización, una cosmovisión distinta. Entonces vamos a hablar justamente de cómo se ha estudiado esa cosmovisión, ¿no? Y cuáles serían, en todo caso, los medios probatorios idóneos para que se pueda tener un acercamiento lo más fidedigno posible, lo más objetivo posible a la comprensión de estos tipos de organización, ¿no? Entonces, este derecho propio, este derecho indígena, perdón, es producto
de la transformación histórica, ¿no? De los indígenas, de sus comunidades, de sus pueblos y su relación, como decía, con el Estado mexicano, en donde están inmersos y que han participado de manera subalterna. Entonces, los pueblos indígenas, pues, no son ajenos a los dictados del Estado, como decía, ¿no? El poder abarcador, más o menos la idea totalizante, ¿no? Y la presencia del Estado en sus regiones ha penetrado, ¿no? De distintas maneras. Como decía, definiendo, normando algunas prácticas, la reforma agraria, la propia justicia, la organización territorial, ¿no? El municipio que va segmentando los territorios de acuerdo con una lógica específica, pero estas instituciones estatales han sido recurridas, han sido retomadas, reformuladas por las comunidades indígenas y le han dado a esto un uso propio, ¿no? De acuerdo con sus necesidades, sus circunstancias, sus marcos culturales, ¿no? Entonces, los pueblos indígenas, por un lado, los pueblos originarios, han mantenido una relación con el Estado, pero también han sido invisibilizados por ¿no? Por esta idea que decía de la nación unificada, de la totalización, y el intento de definir como una identidad única el caso mexicano, pero sucede también en otros casos latinoamericanos. Y en otros casos, por ejemplo, en Canadá, es relativamente reciente y es muy interesante la parte de lo que ella le llaman, que no sería la traducción, ellos dicen indígenas, que no sería indígena, sería como nativos, la traducción más acertada, y es muy interesante leer en las formas jurídicas canadienses, con su propio sistema, cómo los derechos de los pueblos originarios también han sido revalorizados, también han sido repensados, retomados. Hay pugna, desde luego, ¿no? Porque no puedes decir, como es Canadá, entonces todo funciona bien, porque no es así. Sigue habiendo distinto tipo de conflictos, distinto tipo de luchas. En esta reivindicación, toda reivindicación de derechos que sea o que le dispute de alguna forma, no lo estoy diciendo, a ver, la definición de Estado o una de las definiciones de Estado, una definición sencilla de parte de Max Weber, pues es que tiene el monopolio del ejercicio legítimo de la violencia y tiene distintas manifestaciones ese ejercicio de la violencia, ¿no? No nada más es la violencia física, ¿no? El hecho de poder disponer de la fuerza pública para hacer cumplir una norma o hacer cumplir un reglamento, hacer cumplir algo, sino también la violencia que Bourdieu llamaba violencia simbólica, cuando yo, como ente jurídico político, impongo una serie de prácticas, ¿no? Y estos pueden ser de distinta índole. Y ya mencioné el idioma, ya mencioné el propio derecho, ¿no? No nada más en el sentido de, pues es que puede ser garantizado coactivamente, sino porque ordena prácticas, define situaciones específicas, define instituciones que también tienen que ver con las interrelaciones entre las personas, ¿no? De tal manera, pues, que esto va generando, y decía, por un lado, un tipo de relaciones sociales, pero también significa que las preexistentes, que podían ser distintas, pueden entrar en disputa con esta definición más o menos abarcadora, ¿no? Que se supone que es neutral, que se supone que es como para todas y todos, pero pues resulta que no lo es tanto porque convive con otras formas de organización que, como veremos, parten de definiciones distintas, parten de una identificación distinta de los propios miembros de una comunidad, ¿no? Entonces, viene ahí ese choque, digamos, ¿no? Que se va tratando de resolver, se va resolviendo, a veces de mejor forma, a veces ¿no? Tenemos muchos ejemplos, que ahorita no voy a detenerme en alguno en concreto porque pues son polémicos en tanto que significan proyectos políticos de distinta índole, digámoslo así, pero que obviamente parten de una idea, ¿no? Parten de una idea de desarrollo, parten de una idea de Estado, parten de una idea de comunidad, que puede no estar acorde con la idea de comunidad, de desarrollo, si es que hay estos elementos de una forma de organización política específica, ¿no? No obstante, eso no quiere decir que toda relación sea así, digamos, de posible conflicto en el sentido más estricto del término, ¿no? Porque igualmente en las comunidades originarias se recurre a la justicia del Estado para resolver asuntos, aunque de la misma manera
las autoridades de los pueblos originarios utilizan el derecho positivo, ¿no? Lo invocan para reforzar, para asegurar la consistencia, la fuerza de hacer justicia en las comunidades, ¿no? Entonces, tenemos por un lado que hay un reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Que además es una extensión de los derechos humanos, que dependen de la existencia humana, que más que de la norma que los enuncia, y que los estados han debido reconocer como parte de sus sistemas normativos indígenas, ¿no? Por otro lado, también se refiere al hecho de cómo los sistemas normativos indígenas, el derecho indígena, ha sido capaz de retomar instituciones y discursos del derecho positivo. Lo que vamos a ver es que hay una imbricación, ¿no? Una imbricación entre y una influencia recíproca, eso también es importante, una influencia recíproca entre nuestro sistema jurídico positivo, occidentalizado, ¿no? Que insisto, se presupone, se supone que es neutral, desde luego no es en el sentido que, como decíamos, parte de una cosmovisión que choca, que es distinta en cuanto a sus objetivos, en cuanto a sus formas, en cuanto a sus premisas, ¿no? ¿Qué es el centro de la comunidad? ¿Quién es el centro de la comunidad? Y a partir de eso se va definiendo todo lo demás. Pero también, como decía, en esta idea de imbricación, el propio derecho de los pueblos originarios retoma instituciones, discursos del derecho positivo, ¿no? Es el caso del derecho internacional de derechos humanos, y los va adaptando a sus mecanismos, a sus procedimientos de hacer justicia. Y entonces, de esta forma se pueden reconocer normas, procedimientos, usos que provienen del derecho estatal, pero que hacen parte para las autoridades indígenas y para sus usuarios de un derecho propio, ¿sí? Entonces, bueno, esta existencia del derecho indígena solo se comprende si el derecho se ve no como un producto únicamente del Estado, ¿no? Sino, aquí vamos a entrar a hablar de Boaventura Sousa Santos, lo habrán escuchado, lo habrán leído, ¿no? Desde una existencia, dice él, un universo policéntrico, ¿no? Entonces, esta perspectiva entiende la existencia de sistemas normativos indígenas o de esos derechos, dice Boaventura Sousa en un artículo publicado ya hace tiempo, pero muy interesante, que se llama, que habla de geografía jurídica, de mapas legales, ¿no? Y entonces, si lo entendiéramos como mapas, ¿no? O sea, pensemos en un mapa, y entonces el mapa del derecho indígena, cuando se le mira desde el mapa del derecho positivo mexicano, es un nivel legal, un nivel distinto, pero al mismo tiempo es un campo jurídico. ¿A qué vamos con que sea campo jurídico? Que tiene su propia organización interna, sus propias prácticas, ¿no? Que son relativamente autónomas del ejercicio del poder del Estado, que tiene su propia organización, su propia disputa, ¿no? Interna al campo, en donde se hacen valer valga la redundancia, los valores se ponen en tensión, ¿no? Cuando hay conflictos dentro de esas comunidades, ¿no? Se invoca este derecho, se hace uso de estas prácticas. Entonces, por eso él propone verlo como un mapa, ¿no? Un mapa que además no sería como unidimensional, sino que tendría varias escalas, varios componentes, uno de los cuales es el derecho indígena, que está ahí, que define un campo, define cómo se resuelven una serie de conflictos por sí mismos, ¿no? Por definir lo que es el derecho dentro de esa escala, ¿no? Entonces, lo que él reconoce es que tiene el derecho indígena sus particulares históricas, culturales y, desde luego, distintos niveles, distintas instancias legales y autoridades. Entonces, bueno, el campo jurídico indígena, por otro lado, sí, está inserto dentro del campo jurídico mexicano, o sea, tiene una, como decía, relativa autonomía, una cierta autonomía, aunque para quienes forman parte de esos, del derecho originario de esa organización, es autónomo casi de manera completa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a abordar esos conceptos de manera más amplia más adelante para hablar justamente de la factibilidad
del reconocimiento del derecho indígena, ¿no? Como un sistema coherente, que así como el derecho positivo tiene una lógica propia, ¿no? Y una forma propia de organizar, pero que además está imbricado, en el caso del derecho indígena, con la lógica positivista del derecho mexicano, ¿no? Entonces, les hablé de un concepto que vamos a ir desarrollando, que es permítanme un tantito, permítanme, déjenme, déjenme ver aquí mi presentación. Ok, entonces decía, aquí vamos a ver unas cuestiones relativas al pluralismo jurídico, ¿no? Que lo habrán escuchado ya y que permite explicar varias cosas, ¿no? Primero, que el derecho no es un producto exclusivo de cierto tipo de sociedades, las sociedades que tienen Estado, de la organización estatal, que además tiene una concepción occidental, ¿no? Y que puede encontrarse en otro tipo de sociedades, ¿no? Reglas de organización, formas para dirimir los conflictos, reconocimiento de autoridades, ¿no? Que desde luego se materializan en personas que tendrían una función específica y dependiendo de la complejidad de los componentes de la sociedad, encontraremos sistemas jurídicos con mayores, digamos, mayores recursos burocráticos, mayor organización, en la medida en que se vayan haciendo como los órdenes, los distintos tipos de conflictos se vayan haciendo de diversa índole, ¿no? Y por otro lado, al interior del Estado hay, además decía, de que el derecho no es un producto exclusivo del Estado, pero en aquellas sociedades en donde tienen Estado, donde sí hay una organización estatal, se puede dar cuenta de que hay distintas manifestaciones del derecho. Entonces, el pluralismo jurídico es uno de los conceptos centrales para la antropología y la sociología jurídica, ¿no? Y quiere decir que dentro de un mismo campo social, vamos a pensar en la nación mexicana como un campo social, coexisten sistemas jurídicos diversos, ¿sí? Entonces, esto, como decía, cuestiona la visión etnocéntrica del derecho occidental, que se construye a partir de la idea de que es el Estado el único, por eso di una definición general de lo que se entiende por Estado, a partir de una concepción como, ha habido mucha disputa en torno a esa concepción, yo di una concepción que está como muy aceptada, que viene también un poco de la idea hobbesiana, ¿no? Etcétera, de la monopolización en el ejercicio de la violencia legítima, y desde luego los distintos grados en que esa violencia legítima se puede manifestar. Pero cuando hablamos de pluralismo jurídico y decimos coexisten diversos sistemas jurídicos en un mismo campo social, entonces ahí lo que estamos haciendo es cuestionar esta visión etnocéntrica, ¿no? De derecho occidental, que se asigna, pues, que le asigna al Estado el único, el legítimo papel para normar, ¿no? Y por lo tanto, el derecho tendría que ser este derecho positivo, derecho legislado por el Estado, que respalda y que fue fue una punta de lanza del colonialismo, ¿no? Está bien estudiado de distintas formas, otras formas quizás que tengan algún interés literario, ¿no? Está esta obra bueno, puede ser cuestionada porque no la escribe propiamente una persona dentro de las comunidades originarias, sino alguien que lo ve desde la propia empresa colonial, pero está El corazón de las tinieblas, ¿no? De Joseph Conrad, que da una buena idea de cómo, insisto, también, Joseph Conrad, que no lo escribe necesariamente como una crítica de la conquista del Congo belga, pero que es interesante leer cómo fue, en buen sentido, cómo veía, cómo era la mente de quien, pues, acomete esta empresa, ¿no? Digámoslo de manera lo más neutra posible. Y hay otro libro, también literario, que les podría recomendar y que es interesante, aquí desde cómo confluyen dos puntos de vista, el punto de vista del supuesto desarrollo y el punto de vista de una comunidad originaria que se ve perturbada, por no decir invadida, por otras prácticas, ¿no? Y que van como conquistando, que van destruyendo
sus prácticas, sus espacios, sus rituales. Se llama El País de las Sombras Largas y cuenta la historia de los esquimales en Alaska y cómo van siendo desplazados por prácticas de personas que vienen de fuera, digámoslo, ¿no? Insisto, cómo esto va generando visiones encontradas y va desplazando otras, ¿no? Con la idea estatal, ¿no? La idea estatal de desarrollo, la idea estatal de dominación, la idea estatal de la imposición, que no se ve como tal, pero de una forma o de una serie de formas, tanto jurídicas como políticas, de organización. Entonces, el cuestionamiento, esta centralidad del derecho estatal, es uno de los focos de atención tanto de los estudios antropológicos del derecho y de la sociología jurídica que buscan dar cuenta de la vigencia de otros sistemas jurídicos dentro de los estados nacionales, ¿sí? Entonces, dentro de los estudios del pluralismo jurídico, ¿no? Pluralismo jurídico, hay una vertiente que es el pluralismo jurídico clásico y muestra de qué manera sistemas jurídicos de poblaciones colonizadas fueron, por un lado, subordinados, negados o refuncionalizados, ¿no? Por los colonialistas o por las empresas coloniales para sus fines de dominación, ¿no? Entonces, en países con pasado colonial, como el caso de México, donde los nativos, los pueblos originarios, lograron subsistir, el derecho estatal se enfrenta, como decía, a sistemas jurídicos vigentes, a un derecho indígena que no fue eliminado, digamos, ¿no? A pesar de esfuerzos sistemáticos por homogeneizar a la nación, por integrarla en un único y exclusivo marco legal. Y entonces el concepto de pluralismo jurídico resulta muy productivo para documentar este carácter plural de las sociedades, la vigencia de otros derechos, ¿no? Entonces hay debates actualmente que hablan del pluralismo jurídico no solamente como una característica de sociedades con pasado colonial, sino una propiedad de las sociedades contemporáneas que están estructuradas por diversos sistemas jurídicos internos, ¿no? Entonces, dentro de estos encontramos a Boaventura Sousa, que dice, no nada más es los casos de los pueblos que tenían comunidades originarias, porque había organizaciones previas al Estado. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, también la definición o en torno a la definición de pluralismo jurídico, ha habido momentos, ha habido debates para definir lo legal como la existencia o no de órdenes jurídicos separados. Es decir, si los sistemas de organización interna son parte del mismo sistema jurídico, si son distintos, ya abordamos por lo menos de manera la idea con relación a la imbricación, ¿no? Entonces, cuando se define lo legal, se preguntan quiénes lo hacen, si se puede considerar que cualquier sistema normativo es derecho o solo aquel que tiene determinadas características, ¿no? O sea, que haya, por ejemplo, autoridades que lo vuelvan exigible, que sea sancionable y eficaz, y entonces si estamos en presencia o no de órdenes jurídicos, ¿no? O si hay órdenes jurídicos separados. Entonces, el pluralismo jurídico lo que hace es obligarnos a pensar en la mutua constitución, en la interpenetración, espérenme tantito. Ok, nada más que de repente verifico que estemos todavía conectadas, todas, todos, porque de pronto falla la conexión. Entonces decía, el pluralismo jurídico lo que nos permite es pensar en la interpenetración, en cómo los ordenamientos jurídicos se van constituyendo mutuamente, ¿no? De tal manera que también cuestionamos las visiones dualistas sobre los sistemas normativos, ¿no? Es decir, que se trata de órdenes separados y que en todo caso la tarea sería o reconocerlos como órdenes separados o ir occidentalizando a los sistemas jurídicos internos. Esto, insisto, es una tarea, es una cuestión que no nada más es cuando había colonias en el sentido más estricto de la palabra, ¿no? O sea, países dominantes que llegaban a un país a imponer una serie de ideas, costumbres, formas sociales, sigue siendo un tema de conflicto, ¿no? Entonces,
decíamos, ¿no? Tenemos dos visiones. Hay quienes cuestionan que el reconocimiento de la interpretación de los órdenes jurídicos en las prácticas impide pensar los sistemas en su especificidad normativa, porque se vuelve a poner otra vez al Estado por encima de la existencia propia de estos sistemas jurídicos, ¿no? O sea, si el Estado los reconoce, quiere decir que el Estado sigue teniendo el poder para, ¿no? En este caso, para reconocer justamente y entonces nombrar y normar ese tipo de prácticas, ¿no? Finalmente termina en eso, pero en donde sí hay una, o sea, en ese reconocimiento, sí hay una diferenciación para un campo jurídico específico en donde se reconoce otra vez como legítimas una serie de prácticas. Como ven, no es tan sencillo, ¿no? Si el Estado reconoce, sigue estando el Estado por encima de, y no es una relación del todo horizontal. Claro, no estoy diciendo que eso sea, no, si sea posible o si sea deseable, etcétera. Simplemente es cómo surgen este tipo de esferas, cómo se imbrican y cómo constituyen una serie de conflictos, tanto de cosmovisiones como de aplicación, como de entendimiento, ¿no? Entonces, hay un pluralismo desde un punto de vista analítico en donde se reconoce la coexistencia de varias concepciones normativas dentro de un mismo proceso o de procesos que se van estructurando, pero también coexiste el mismo elemento normativo en más de un contexto. O sea, hay figuras jurídicas que, como decía, o ideas, la idea de justicia, que se van retomando independientemente del sistema de que se trate, ¿sí? Entonces, hay en los, déjenme avanzar en la presentación, hay una serie de debates en torno a cuáles son los tipos y las relaciones entre los sistemas jurídicos, ¿no? Primero tenemos aquel sistema o aquella postura que reconoce que existen diversos sistemas normativos, ¿no? Que son independientes, pero coexisten en un mismo territorio. La idea de que cada uno tiene y define su propio espacio social, sus propias prácticas, sus propias ideas y su forma de resolver conflictos. Otra posición dice, hay una relación de estos sistemas jurídicos y se constituyen mutuamente, ¿no? Hay legalidades que se constituyen mutuamente. Y una última aproximación establece que hay una relación de los sistemas jurídicos, pero que tienen dos miradas o que sostienen dos miradas distintas sobre un mismo objeto, ¿no? Una disputa que es definida de manera distinta en un sistema u otro y cada sistema jurídico tiene sus propios principios, tiene sus propios procedimientos para darle solución. Entonces, estas posiciones, o cada una de estas, delinean desde luego distintos caminos para abordar el estudio del derecho en las comunidades originarias y desde luego tiene también consecuencias en cómo se define el objeto de estudio, ¿no? Es decir, cómo se definen las prácticas jurídicas de las comunidades originarias. Hay un problema, siempre, lo vamos a ver más adelante cuando veamos ya la idea de la prueba antropológica, el dictamen antropológico, la prueba intercultural, cómo se manifiestan, que siempre va a haber ese problema de, pues lo seguimos viendo, inclusive ahorita, desde fuera, ¿no? Es decir, personas con unas formas sociales específicas, con ideas específicas, que observan un fenómeno que no les es propio, ¿no? Es un fenómeno ajeno. Que bueno, finalmente esa es la tarea de la antropología, a final de cuentas, ¿no? Es como traducir. La antropología es una disciplina eminentemente occidental, ¿no? Que tiene intenciones científicas, aunque no se adscriba a un paradigma necesariamente positivista, no positivista jurídico, sino positivista científico, pero que finalmente lo que se hace, ¿no? Es que una persona, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Se inserta en una comunidad que no le es propia y trata de entender usos, prácticas, a veces muy específicos, ¿no? Para tratar de ver cómo funciona ese sistema social y después, obviamente, dar a conocer esos resultados, ¿no? Es el trabajo que decía del antropólogo. Pero entonces decíamos, hay estas tres posiciones, ¿no?
que pueden pensarse distintas, y cada una de esas va a definir tanto nuestros objetivos, nuestros resultados y cómo observamos ese fenómeno, ¿no? Y por lo tanto también cómo lo vamos a entender y cómo lo vamos a resolver, si es que fuera una cuestión a resolverse, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a hablar del pluralismo jurídico entendido como una interacción y mutua constitución de legalidades. Es decir, como había comentado, como una imbricación, ¿no? Es además una propuesta analítica, pues, más o menos normativa, ¿no? Que reconstruye las miradas distintas sobre las normas en torno a casos de disputa, ¿no? Entonces, bueno, retomando a Boaventura Sousa Santos, podemos decir el planteamiento central del pluralismo jurídico, eso lo teníamos en la diapositiva anterior, voy a regresar, el planteamiento central del pluralismo jurídico es ver al derecho como esto que decía, ¿no? Un universo policéntrico donde hay órdenes jurídicos diversos, formas distintas de derecho que están interconectadas, que están sobrepuestas, ¿no? Una sobre la otra, a veces se tocan, ¿no? Como si fueran esferas, que hay algunos momentos en donde hay imbricación, se mantiene cierta autonomía en algunos casos, y se pueden abordar según la escala, la proyección, la simbología, ¿no? Según lo manifiesta Boaventura, ¿no? Un artículo que yo siempre digo, no lo he encontrado en español, ¿no? Porque se llama Law, a Map of Misreading, que habla de cómo una visión occidentalizada, en donde toman al Estado como el punto de referencia para definir lo jurídico, nos hace pensar que hay solo un mapa, ¿no? Y que es un mapa unidimensional, en donde no hay distintas escalas legales, en el sentido de esto, ¿no? ¿Cuál es el orden dentro del cual funcionan, pero cuál es la jerarquía que tienen? Y en este artículo, lo que dice es que los desarrollos sociojurídicos revelan la existencia de tres espacios jurídicos distintos que tienen formas distintas de derecho, ¿no? El derecho local, el nacional y el mundial. Sin embargo, dice, estas formas es propio, satisfactorio distinguirlas con base, como lo hacemos, ¿no? Con base al objeto de regulación, que seguimos local, es el ámbito territorial de validez de la norma, ¿no? Que así lo vamos aprendiendo. Pero él considera que esto no es suficiente porque a veces un mismo derecho parece que regula o trata de regular el mismo tipo de acción social, de tal manera que su propuesta es que es lo que diferencia a estas formas de derecho, es el tamaño de la escala con que regulan la acción social, ¿no? Es decir, qué tanto para una comunidad, para un espacio social en específico, es de manera más importante, significa de mejor manera las prácticas, las ideas, una legalidad o un orden jurídico respecto de otro. Entonces dice, el derecho local es una legalidad de grande escala, ¿no? Porque es el derecho primigenio o es el derecho a partir del cual se entienden las relaciones sociales en una comunidad en específica, ¿no? Entonces tiene un ámbito de aplicación, no lo pensemos en el espacio, desde luego, si ahorita pareciera contraintuitivo lo que voy a decir, no lo pensemos en términos de espacio, sino como las relaciones sociales tienen una cosmovisión, una idea, una serie de formas en donde la norma local tiene mayores implicaciones, ¿no? Para regular sus prácticas. Y entonces este sería el derecho de gran escala para una comunidad específica, ¿sí? Luego, el derecho nacional, estatal, que es una legalidad de mediana escala, ¿no? Pensemos sobre todo en los derechos de las comunidades indígenas, ¿no? Lo que mayormente significa sus prácticas, con lo que tienen mayor relación, ¿no? Es con el derecho de su ámbito local, ¿no? Luego está el derecho nacional, que en realidad tiene una menor aplicación. Vamos a ver cómo sucede eso, pero tiene una menor aplicación directa, ¿no? Y luego el derecho mundial, que es todavía, digamos, está mayormente diluido. Entonces, estos distintos órdenes jurídicos apelan en escalas distintas y entonces traducen objetos empíricos que se traducen igualmente en distintos objetos jurídicos, ¿no? Ahora sí, avanzo aquí en la presentación. Bueno,
Entonces, esta propuesta es muy atractiva, ¿no? Lo de las escalas, para pensar la relación entre sistemas jurídicos, la construcción del campo jurídico, ¿no? Como decía, como una forma de entender órdenes policéntricos que se vinculan entre sí en distintas escalas, ¿no? De tal manera, el estudio del pluralismo jurídico no nada más postula la existencia de sistemas normativos diversos, ¿no? De formas distintas de derecho. También implica que vamos a pensar el dinamismo, la complejidad del contexto histórico con relación o a partir de las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado, y considera la situación actual de esa relación y el impacto que tiene en la conformación del campo jurídico. Otra vez, por si hiciera falta, estos son como todos los planteamientos teórico-empíricos, ¿no? Los estudios que se han hecho, las definiciones a partir de esos estudios, para abordar de manera más clara nuestro tema con relación a la valoración, a cómo justamente vamos a encontrar la perspectiva intercultural, cómo se lleva a cabo, con qué medios probatorios, pero sobre todo a partir de qué marco teórico, que es lo que estamos definiendo, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace pensar en la perspectiva intercultural como una directriz para la valoración de ciertos conflictos, para el entendimiento de la existencia de un campo jurídico determinado y cómo éste se traslapa, se solapa, se opone a el derecho estatal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar para poder tratar de más o menos ir definiendo esta idea de los principios generales del derecho indígena, ¿no? Entonces, seguimos hablando, cuando hablamos de esos principios generales, del concepto de pluralismo jurídico entendido como sistemas jurídicos que se relacionan entre sí dentro de un mismo campo social. Y de tal manera podemos así entender el sentido que el sistema normativo vigente en las comunidades indígenas construye en relación con el Estado, ¿no? Que decíamos es una relación estrecha, es una relación imbricada, y que además permite observar las mutuas influencias entre los sistemas jurídicos, ¿no? Hay ejemplos, por ejemplo, perdón por la tautología, ¿no? De estudios en donde los alcaldes municipales en Oaxaca, que en estas comunidades son las autoridades principales de hacer justicia, utiliza la formalidad, ¿no? O sea, en esta imbricación vemos que hay una serie de formas jurídicas propias del derecho positivo que son retomadas por las autoridades de algunos sistemas normativos internos, ¿no? La escritura, un sello, invoca las normas, ¿no? Para darle fuerza a los acuerdos entre las partes, pero al mismo tiempo, en las tensiones, ¿no? Que surgen cuando se definen determinadas conductas como graves o como leves, según cada sistema jurídico. Entonces, por ejemplo, si el sistema jurídico mexicano define ciertas conductas como delitos graves, ¿qué pasa cuando esa valoración no corresponde con la del sistema jurídico indígena sobre una conducta igual, ¿no? Hay igualmente estudios antropológicos, ideas al respecto, ¿no? Entonces, la relevancia jurídica diferenciada, ¿no? Que el derecho jurídico, perdón, que el derecho positivo y el indígena dan a un asunto, a un evento determinado, tiene que ver con, y para eso es importante entender esto, para tener la perspectiva justamente pluricultural, lo vamos a ver en una sentencia específica, ¿no? Que vamos a estudiar el día de mañana, de cómo este orden estatal, ahorita, bueno, estamos hablando de conductas que se definen como antijurídicas o no, y que le corresponde una sanción o no, qué sanción le corresponde, pero también lo vamos a ver con la organización estatal, territorial, cómo se definen territorios, a partir de qué, y qué es lo que hace que signifiquen una cosa u otra, qué es lo que eso tiene, perdón, cuál es el impacto que eso puede tener para el ejercicio de derechos político-electorales, ¿no? Que es lo que nos interesa, y por qué entonces, otra vez, resulta relevante la perspectiva multicultural y de dónde viene y cómo se compone y cuáles son sus fundamentos teórico-empíricos, ¿no? Y digo teórico-empíricos porque no son únicamente ideas, ¿no? A Boaventura se le ocurrió eso, estaba en su cama y pensó y dijo, sino que se hace a partir de conflictos realmente existentes, ¿sí? Tanto de cómo definir el fenómeno jurídico, de cuál es la idea que tiene el Estado y cómo esa idea
va chocando, va colisionando, va reformulando, pero se va reformulando también, en el caso de los países latinoamericanos, va reformulando la propia idea del derecho en el propio Estado, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos que construir un campo para pensar para pensar la perspectiva intercultural a la hora de valorar pruebas y relaciones jurídicas específicas, también está modificado el propio sistema jurídico interno, ¿no? El propio sistema jurídico mexicano, en tanto que va reconociendo que existe otro orden legal con una serie de cosmovisiones, de reglas, de principios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, decía, la cosmovisión es importante, los referentes, los antecedentes, las explicaciones que se dan para aproximarse a un fenómeno, ¿no? A mundos simbólicos reales que no están compartidos de manera universal y que son valorados y deben ser valorados ajenos al sistema en que estos se producen, ¿no? Otra vez, vuelvo con la idea occidentalizadora, occidentalizante, que se ha cuestionado, estaba buscando aquí un trabajo que tengo por ahí, de justamente la idea de una sola dirección, una sola manifestación de formas de relaciones que proviene de la idea occidental, ¿no? Que siempre yo cuestiono si México es occidente o no, aunque tengamos algunos de nosotros, prácticas propias de occidente, pero sí se puede definir ahí, y habrá varios criterios, ¿no? Hay unos criterios geopolíticos que nos pondrían, pues, por fuera de occidente, ¿no? No somos los países que reproducen en algún sentido, en alguna escala, en nuestras relaciones sociales, en nuestras formas jurídico-políticas, ese modelo. No obstante, pues tenemos muy poquito poder de influencia en cuanto a la definición del mismo, ¿no? O hemos tenido. Entonces, bueno, lo importante no es eso, sino ver cómo dentro de mismos espacios sociales hay diferentes configuraciones de mundos simbólicos. ¿Qué son los mundos simbólicos? Los significados compartidos. El derecho es parte del mundo simbólico porque establece, ¿no? Conductas, establece parámetros, define a las personas, las construye simbólicamente. Si yo digo una persona es ciudadana, no hay una característica que por sí misma yo pueda diferenciar quién es y quién no es ciudadano, salvo la edad, pero luego no está muy claro, ¿no? Hay gente muy joven que se ve más grande o gente que tiene ya edad para ejercer derechos políticos y que si uno la ve físicamente no lo creería. Entonces, no es un atributo propio de la persona que esté ahí, ¿no? Es una atribución que le da el derecho y que significa sus relaciones con las y con los otros. Pensemos, por ejemplo, en nuestra ciudadanía, ¿no? Nuestra idea que tenemos, nuestra idea contemporánea de ciudadanía, y la podemos confrontar con otros momentos históricos, ¿no? En donde había restricciones para personas que hoy no tienen esa misma restricción. Las mujeres no podían votar hasta hace poquito menos de un siglo, bueno, bastante menos de un siglo, ¿no? 1953, se les da el derecho al voto, y así sucesivamente se va reconfigurando la idea de ciudadanía, ¿no? Es decir, es un atributo jurídico que le da un significado a la persona, pero ese significado es un significado social, es un significado jurídico, no es un significado natural en ese sentido, ¿no? Y tanto es así que se ha transformado. Entonces, así sucesivamente, pero la concepción misma del ciudadano, ciudadana, es una concepción occidental que tiene que ver con la centralidad del individuo, ¿no? Todo esto que hemos aprendido sobre el liberalismo jurídico político, ¿no? La idea de que el Estado no puede intervenir en el desarrollo de la persona, pero eso parte de una idea de sociedad que no necesariamente es compartida por todos y todos, y por lo tanto ni es natural, ni es objetiva, ni es neutral, parte de una idea, parte de una concepción, ¿no? Que se ha ido estructurando a lo largo de los años, ¿no? Hay otras formas culturales que existen, que coexisten y que parten de otra serie de definiciones, de otra serie de cosmovisiones, de otra serie de valores, ¿no? Entonces, la tarea del o el juzgador, en un marco de conjeturas, ¿no? En donde se valoran sistemas o formas ajenas a el propio derecho positivo, tiene que reconocer y valorar que hay muchas realidades como mundos posibles, ¿no? Que hay innumerables mundos posibles que no necesariamente van a ser probados de manera positiva.
el derecho positivo, ¿no? Y que no obstante son reales, ¿no? Sistemas de creencias que delimitan lo propiamente cultural para un campo de interpretación sustantiva, porque establecen núcleos fundamentales que trascienden la idea de una sola visión que conduce a una sola explicación, ¿sí? Y por lo tanto, la única, como en esta misma idea, un único sistema jurídico que lleva soluciones idénticas en todos los casos, ¿no? Entonces, hay que fijar reglas de coordinación entre autoridades estatales, entre autoridades indígenas, que la mayoría de las veces están investidas jurídicamente por el Estado, ¿no? El reconocer otra vez, y ahí volvemos a hablar de imbricación y todo lo que eso significa en términos y las problemáticas que implica, ¿no? En términos sociológicos, pero bueno, entonces tenemos que hay un reconocimiento por parte del Estado a una posibilidad o a muchas posibilidades de formas sociales distintas y que entonces puede conducir a ese mutuo reconocimiento de mundos posibles. Claro, eso es, en términos de paradigma, de cómo aprendemos, de cómo entendemos el derecho, no es necesariamente sencillo pensarlo, ¿no? Primero, porque decíamos, cuestiona la centralidad del Estado como producción de normas, cuestiona la centralidad del derecho positivo como único derecho posible que regula no solo ámbitos de aplicación, sino las relaciones sociales y al mismo tiempo, como habrá que reconocerlo, y eso luego no es fácil, o no para todos resulta sencillo, que no hay tal neutralidad en la empresa jurídica positiva, ¿no? Hay una idea de sociedad, de individuo, de relaciones que aunque se haya presentado y a nosotros siempre se nos ha enseñado cómo es universal, parte de principios de reconocimiento, parte de principios del individuo, hay otros mundos posibles que lo configuran de una manera distinta. Entonces, para dar cuenta de las diferencias, de las imbricaciones, de la mutua constitución de legalidades, en los términos en los que lo expuse, de distintos órdenes a distinta escala que significan de manera diferente a los individuos, estos conceptos de pluralismo jurídico, de interlegalidad, resultan útiles porque nos permiten observar al derecho en sus múltiples manifestaciones, ¿no? Según los niveles y los ámbitos, los usos de esa legalidad y obviamente el discurso de los derechos. Entonces, el pluralismo jurídico, el concepto de pluralismo jurídico, lo que nos permite es reconocer que por un lado está el derecho positivo, por el otro lado está el derecho indígena y que este derecho indígena en la comunidad se sustenta en valores sociales distintos de los del derecho positivo, pero que al mismo tiempo se reconoce la existencia de que están imbricados, ¿no? Que los valores culturales, que la dinámica local definen la aplicación de principios y de normas positivas e indígenas que son aparentes similares, pero las distinguen. Entonces, esto retoma el concepto de principios jurídicos del derecho como una serie de criterios que la conducta humana debe de seguir en una cierta situación, pero que emanan del devenir histórico de una comunidad originaria, en su relación con cada una de las comunidades que conforman un municipio, una región. Esto lo vamos a ver mañana, que analicemos la sentencia, no vayanlo como retomando. Y por otro lado, la relación de esas unidades, ¿no? De esas comunidades, agencias cabeceras, con el pueblo indígena, con la etnia de que forman parte. Y entonces decíamos, se basa en principios, como vemos aquí en la diapositiva, se basan en principios distintos, ¿sí? En distintos valores, formas axiológicas, ideas. Y en este tipo de organizaciones es la comunidad, es el comunalismo, el principio fundante, ¿no? Por eso hablé del principio fundante de nuestras organizaciones jurídico-políticas, que es el de la libertad individual, sobre todo, con todas sus manifestaciones y toda su complejidad, porque tampoco es, bueno, la libertad y ya, va chocando con otro tipo de libertades, se superponen unas a otras, ¿no? La libertad económica se ha superpuesto a la libertad política, ¿no? Y bueno, ese tiene otras derivas. En el caso de los sistemas normativos indígenas, entonces la comunidad es el centro de la vida, ¿no? De la cotidianidad, de la acción humana, lo que significa las relaciones, la dinámica de las comunidades indígenas y sus pueblos. Entonces, las argumentaciones sobre la importancia que tiene
La comunidad como centro que rige la acción humana y los recursos es lo que en Oaxaca, de acuerdo con distintos estudios antropológicos, se le llama comunidad o comunalismo, ¿no? Que más que un concepto es una forma de pensamiento, es una actitud en torno a la comunidad, ¿no? Entonces, la comunidad es el principio de unidad básica, es el principio de unidad central de cualquier conducta, de cualquier proyecto, de cualquier meta, fin, en torno a la comunidad, o sea, la actitud humana hacia lo común. Nosotros hemos entendido a los principios generales del derecho, ¿no? Como principios generales de ética social, de derecho natural, de axiología jurídica, que se descubren a partir del ejercicio de la razón humana, que se fundan en esta naturaleza racional, libre del hombre, que constituyen el fundamento de los sistemas jurídicos posibles o actuales, ¿no? Pero como había comentado, ¿no? Se trata de, vamos a avanzar en la presentación, se trata de un concepto, que dije, de los principios jurídicos, que deriva de la tradición occidental, ¿no? Que como decía, la mayoría de las organizaciones de los intelectuales indígenas critican por esta pretensión universalista, individualista, que es contraria al principio de la colectividad. Pero no obstante, es un referente importante para definir igualmente principios generales del derecho en una comunidad, en un pueblo indígena, ¿no? Como estos principios éticos sociales comunitarios y axiológicos o de valoración que no tienen que ver exclusivamente con el campo de lo jurídico, ¿no? Es decir, las obligaciones, las sanciones, la autoridad, sino como la vida en comunidad, que tiene que ver con la vida en la comunidad y la de sus integrantes, ¿no? En algunos de los primeros estudios y debates en torno a la antropología jurídica está, pues, no sé si sea el padre fundador, pero uno de los padres fundadores de la antropología, que es Malinowski, ¿no? Y que él había estudiado distintas comunidades y decía que todas las sociedades, aún las primitivas, ¿no? De formas sociales no complejas, tienen sistemas legales o derecho, ¿no? Y por otro lado, y sostuvo un debate con otro antropólogo de apellido Radcliffe Brown, y él decía que, en cambio, no todas las sociedades tienen derecho, ¿no? Solo costumbres, de manera tal que los conceptos que van desarrollando los juristas occidentales, que decían, ese siempre va a ser un problema, ¿no? La mirada occidental hacia un fenómeno no necesariamente occidental o que tiene una organización distinta a esta, para estudiar los tribunales, las leyes, y entonces como los antropólogos que trabajan en sociedades no occidentales tuvieran leyes, ¿no? Entonces, es un debate que tuvo o que estuvo en medio del contexto de necesidades de la administración colonial, ¿no? Las oficinas coloniales que estaban encargadas de la administración de la política del gobierno indirecto tenían que encarar el problema de qué costumbres nativas eran normas jurídicas que tenían que ser puestas en vigor, ¿no? Que tenían que ser retomadas para el orden social, ¿no? De tal manera que desde su propia constitución hay muchos sistemas normativos, entre ellos el de México, que tienen reminiscencias no únicamente de la empresa colonial, sino que estas tuvieron que, para hacer funcional el orden social, retomar normas, principios y prácticas propias de las comunidades originarias para entonces poder establecer un orden. Entonces, las normas jurídicas indígenas se tienen que entender en su propio contexto histórico. Perdón, es que me llegan mensajes de WhatsApp y luego es porque se me desconecta. Y entonces estoy al pendiente, no es que... Ok, nada. Es que luego cuando veo que tengo mensajes es porque pierdo la conexión, luego no me doy cuenta, porque estoy viendo la presentación o algún apunte y entonces me avisan, ¿no? Decía pues, las normas jurídicas se tienen que entender en su propio contexto histórico, cultural, en donde son subalternos frente al Estado, a la sociedad mexicana, y el derecho positivo tampoco se trata de satanizarlo, ¿no? Puede ayudar a comprender ese derecho indígena, pero que este derecho indígena tiene antecedentes y tiene características propias. Entonces,
Más que explicar un cuerpo de normas, un reglamento, es que hablamos de principios generales del derecho en la comunidad o en un municipio, y esto se trata sobre todo de dinámicas de procesos sociales que explican el sentido de justicia, que justifican una resolución, y entonces los principios generales del derecho de una comunidad, de un municipio, de una región, se desprenden de su historia, ¿no? Tomando en cuenta, desde luego, sus particularidades, que también tiene que ver, otra vez, con esta implicación entre el derecho estatal, el derecho producido por el Estado y el derecho local, hablando de interlegalidades, ¿no? El derecho local entendido como las propias prácticas jurídicas significativas de una comunidad en específico, pero entonces ver si se trata de un núcleo agrario, si es un centro de poder religioso y político, si es cabecera de distrito, cabecera municipal, ¿no? Que explican desde luego su condición actual, sus normas relevantes, las resoluciones que las autoridades dan a determinados asuntos, ¿no? Entonces, la mayoría de los trabajos que se realizan en zonas indígenas son sobre todo en Oaxaca, en Chiapas, y constatan, o la mayoría de los que por lo menos yo revisé, que constatan que la jurisdicción indígena abarca asuntos, porque digo, también no son los únicos lugares en donde tenemos presencia de comunidades indígenas, ¿no? Pero decía, pues, se constata que la jurisdicción indígena se relaciona o abarca asuntos de distinta gravedad, de distinta relevancia, ¿no? Que no solo tiene que ver con el robo de ganado, con asuntos de menor cuantía, y que la relevancia de cada asunto varía según el campo jurídico desde el cual se quiera atender o resolver, ¿no? Y esto es importante, fundamental, para comprender diferencias de lógicas del campo jurídico indígena y el campo jurídico positivista mexicano. Esa es otra cosa, ¿no? Diferentes lógicas. El profesor de la Escuela Judicial Electoral, José Ramón Narváez, hace siempre como estas críticas a la idea que solo hay una lógica jurídica posible. Parte de lo mismo, ¿no? La lógica se nos presenta como, bueno, pues es que la lógica es como la matemática, no hay una forma distinta de pensar una solución a un problema lingüístico. Bueno, sí, porque cuando tenemos un problema lingüístico, la lengua es una forma de simbolizar también relaciones sociales, de definirlas, ¿no? De simbolizarlas quiere decir de darles un significado. De manera tal que las lógicas, los valores a partir de los cuales se resuelven, resultan fundamentales, ¿no? Entonces también tendremos que entender que no solo se trata de concepciones distintas con relación a los individuos y la comunidad, sino que eso define una lógica diferente, ¿sí? Entonces, estas diferencias entre lógicas jurídicas distintas se expresa, por ejemplo, en la relevancia de los asuntos. ¿Por qué una cosa determinada es para ciertas sociedades jurídicamente relevante, de tal suerte que debe de ser impuesto para ella una pena como sanción, y para otras no? ¿Cuáles son los valores a partir de los cuales se estructura, no? Entonces, pues, hace que el reconocimiento de los derechos de los indígenas, concretamente a tener un derecho propio, provoque contradicciones, provoca crisis al interior del campo jurídico positivista, porque cuesta trabajo reconocer el campo jurídico indígena como un verdadero campo, ¿no? Que define sus propios valores, sus propias lógicas, sus propias prácticas, y más bien se quiere abarcar como un nivel legal, ¿no? O sea, en la apariencia lo reconoce como distinto, pero al final lo obliga a ser igual al derecho positivo, ¿no? Entonces, ya sea por la relevancia de los asuntos, ¿no? Que tendrán que ver con la familia, con la tierra, con la organización social de la comunidad, o con el cumplimiento de obligaciones entre particulares o ante la colectividad, muestra estos aspectos fundamentales, estos aspectos clave, que se vinculan con la historia, con la comunidad, con su relación a los grupos etnolingüísticos a los que pertenecen, ¿no? Y entonces es que en el caso concreto los campos jurídicos se imbrican de manera tal que se ve, como ya había comentado, el mismo objeto de forma distinta, o dan como resultado distintas alternativas para su solución, ¿no? En el caso del campo jurídico indígena, el encarcelamiento, de acuerdo con estos estudios, ¿no? No es un fin del ejercicio de hacer justicia, ni siquiera constituye la justicia, es un medio para lograr acceder a esta, ¿no? Entonces, si se cumple el fin, por ejemplo, de calmar los ánimos,
de hacer que el culpable o quien cometa un error asuma su responsabilidad ante la colectividad. Inclusive se le deja libre para que pueda hacer lo necesario para reparar el daño, o se utilizan otros medios, ¿no? La amonestación, la suspensión de derechos. Se utilizaba la expulsión, nomás que se está prohibida la expulsión de la comunidad, pero esa, como sabemos, el destierro y esto está prohibido por la Constitución. Entonces, ahí vamos a ver que tampoco, y ese es parte de los conflictos, ¿no? Tampoco todo derecho, toda forma y toda manifestación del derecho indígena, digamos, estas tienen que cumplir con ciertos parámetros, ¿no? Con ciertos estándares. Entonces, no toda se reconocerá nada más por el hecho de serla como legítima, aplicable y exigible para dentro de esa comunidad. Y en el caso de la cárcel, como sabemos, bueno, mantener a alguien encerrado no solo es el inicio del proceso de hacer justicia, es también su culminación, ¿no? Es una forma social, compartida, tiene sus elementos culturales, ¿no? Está estudiado igualmente, ¿no? De por qué metemos a la cárcel, no tiene como no es como una cosa natural, otra vez, lógica, que digamos, bueno, no, pues es que cerrar la criminal, tiene su propia historicidad y está igualmente fundamentada en la idea de cuál es lo principal, el principal atributo de una persona, su individualidad. Le quitamos esa individualidad y entonces le ponemos un castigo, ¿no? Cosa contraria que si se presenta al individuo como miembro de una comunidad, pues bueno, si pierde una comunidad, no es el individuo. Entonces, si tú restituyes a esa comunidad aquello que le debes, pues entonces vas a tener una lógica distinta en cuanto a la aplicación de una pena, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente, desde una perspectiva indígena, por ejemplo, otra sanción como la expulsión deja en libertad al individuo de sus derechos civiles, de sus derechos sociales, pero le restringe el acceso a la comunidad. Ya decíamos, la influencia del campo positivista sobre el campo del derecho indígena ha tenido su propia influencia porque se ha vuelto un mecanismo cada vez menos frecuente, inclusive está prohibido por la Constitución, ¿no? Ha provocado dentro de estos grupos, por eso es, insisto, la imbricación, la influencia recíproca y mutua, ha provocado deliberaciones entre autoridades indígenas, entre las comunidades, aunque en algunos casos sigue siendo como una opción para sancionar de manera grave a una persona. Ahora, a pesar de esto, resulta importante la opción de expulsión por incumplir obligaciones, ¿no? Ante las comunidades se aplica en los casos en que se aplique, siempre y cuando no hay otra opción, ¿no? De evitarla, ¿sí? O sea, si no hay una responsabilización de la persona, si no restituye lo que haya dañado, ¿no? Pero ahora, también hay casos en los que reconocer el error y no ser expulsado está influida por circunstancias políticas, económicas, religiosas, ¿no? Y entonces, de manera tal, vamos a ver que no porque haya expuesto que hay principios diferentes, cosmovisiones distintas, quiere decir que una sea mejor que la otra. Simple y sencillamente son formas de organizar el conflicto social y político, ¿no? El problema central, pues, de esta relación de imbricación que se ha querido establecer entre el campo jurídico mexicano y el campo jurídico indígena es el discurso de los derechos, el reconocimiento a la pluriculturalidad y el pluralismo jurídico. Y ha llegado a tal punto que no es posible seguir hablando del derecho de los indígenas a tener su derecho sin reconocer que existe un campo jurídico indígena con una lógica propia que se imbrica con el positivista, pero que se distingue de él, ¿no? Y entonces es así como la perspectiva intercultural supone verlo realmente como otro derecho, ¿sí? Que esa es parte de las cosas a las que vamos a llegar, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí hay algún comentario, alguna pregunta, alguna duda que haya surgido con relación a lo que he expuesto. Si lo hubiera, pueden hacer uso de la voz, ¿no? Abren el micrófono y me comparten algo o a través del chat. Bueno, entonces, los principios generales del derecho, ¿no? Que se mantienen en construcción, en transformación en cada comunidad, en cualquiera de los niveles, ¿no? Los principios generales del derecho tampoco están, aunque podríamos pensar que están universalmente definidos,
están universalmente definidos en cuanto a su enunciación. Hay una cosa que se llama principios generales del derecho, más o menos sabemos cuáles son, pero no cómo se aplican en un caso concreto. Y estos van evolucionando, van redefiniendo, tanto en el sistema positivo occidental como en los propios sistemas indígenas, ¿no? Pero como sabemos, pues son una combinación de valores, ¿no? Éticos y morales en las sociedades. También las sociedades indígenas, ¿no? Como dije, la justicia, el sentido de justicia, los principios generales del derecho, las normas, sean orales o escritas, forman un sistema jurídico-cultural en el que esos principios legitiman al sistema entero, ¿no? O sea, de acuerdo con el sistema o dentro del mismo, legitiman el ejercicio de la autoridad o de las autoridades para hacer justicia, así como los acuerdos, ¿no? Que se convierten en norma y por lo tanto legitiman al derecho, al quehacer de las autoridades cuando se apegan a ellos. Y cuando digo legitiman, lo digo en los términos más neutrales, o sea, hacen que una cosa se entienda como necesaria, compartida, y que esa sea la forma reconocida para ejercer la autoridad, para imponer una norma, para establecer una sanción, para definir a una serie de prácticas y que se entiendan como prácticas sociales que se reconozcan como tales, ¿no? Y entonces, para comprender un elemento de ese sistema, hay que considerarlo con relación a los otros elementos, ¿no? Entonces, la justicia, el sentido de justicia de un pueblo, ¿no? De un lugar, los principios jurídicos expresan valores y con ello se legitima el sistema de justicia, las normas jurídicas, ¿no? Entonces, me refería a algunas regiones del estado de Oaxaca en donde los principios generales del derecho indígena tienden a la comunidad o al comunalismo como un principio de unidad básica y central de las conductas, ¿no? Un proyecto, una meta, un fin en torno a la comunidad. Eso no quiere decir que no sean reconocidos derechos individuales, ¿no? O sea, los derechos individuales son reconocidos, pero con relación a la comunidad, porque este es el ámbito físico en donde se ejercen, ¿no? El individuo se reconoce con derechos cuando cumple sus obligaciones y deberes frente a la comunidad, a partir de normas que pueden estar establecidas en códigos o ser orales, que son conocidas, que son aceptadas por todos, pues emanan de acuerdos de asamblea y de la resolución de conflictos concretos, ¿no? Entonces, la aceptación de las normas, así como en nuestro derecho, puede ser directa o indirecta, ¿no? Hay una aceptación directa cuando se participa en las asambleas, por ejemplo, ¿no? En donde se constituyen esas normas y se reproducen y se legitiman, ¿no? Las prácticas sociales en cualquier sistema jurídico hacen que se legitimen el contenido de una norma, ¿no? El contenido de una práctica. Piensen en cualquier institución jurídica que quieran, ¿no? La reproducción, o sea, es decir, que lo llevemos a cabo, por ejemplo, una institución que tiene sus complejidades y sus particularidades y que últimamente por alguna razón, pongo mucho ejemplo, ¿no? El matrimonio. El matrimonio es una institución, su origen no es jurídico, su origen es religioso. Y que en distintas religiones tiene como un principio más o menos similar, que es unir a dos personas, ¿no? Y ya después, cuando lo retoma el derecho, a partir de otros valores, a partir de otra conceptualización, a partir de estas ideas en torno a el individuo como centro de la vida social, se va redefiniendo, ¿no? O sea, cuando yo hablo, la crítica al sistema occidental no quiere decir que todo esté mal, ¿no? A eso voy. Por ejemplo, la posibilidad de que dos personas que no necesariamente tienen preferencias sexuales distintas entre sí y que por lo tanto los haría como si mi preferencia sexual es distinta de la preferencia del otro, es lo que nos haría compatibles, ¿no? La idea de que haya más de una forma, más de dos formas de significarse socialmente permite que a partir del principio de individualidad, esa institución jurídica, ahora jurídica, pueda tener distintas manifestaciones. Por eso es a partir de una concepción. A lo que voy es, cuando nosotros, bueno, quienes lo hagan contra el matrimonio, en sus distintas manifestaciones, no solo reproducen esa idea, sino que la legitiman. Claro, el Estado la reconoce y la va reconociendo y va definiéndolo con base a conflictos, con base a demandas sociales, ¿no? No es que el Estado diga, bueno, sí, ya dijimos, no hay una tal cosa como el Estado, sino manifestaciones del mismo. A partir de hoy tal cosa.
Sí hay un poder de nombrar y de normar, pero a partir de los propios conflictos que surgen entre las personas, ¿no? Y es cuando se reclama que una institución jurídica tenga una aplicación más amplia, ¿no? Como el caso del matrimonio. El chiste, pues, es que quienes contraen matrimonio, pues, están reproduciendo la legitimidad de esa práctica, ¿sí? La están poniendo en marcha y están significándose y significando para los demás que esa es una institución que tiene sentido, y esa es la idea con legitimarla, ¿no? Bueno, entonces, lo mismo en el caso de los derechos indígenas. Digo, para mí siempre va a ser más fácil poner ejemplos de derecho positivo y de instituciones positivas, evidentemente, pero solo este ejemplo para hablar de la legitimidad de una institución social y de la reproducción de la misma, de una institución jurídico-social, ¿no? Y cómo se reproduce. Bueno, y entonces decíamos, aceptamos una serie de principios a partir de los cuales se constituyen esas relaciones, pero también aceptamos que esos principios son cambiantes. No todo el mundo lo acepta de igual forma, pero de todas maneras hay cosas que no dependen de que yo lo acepte o no. No estoy diciendo que no lo acepte, por supuesto que acepto ese ejemplo, ¿no? Y las diferentes manifestaciones, las diferentes formas en que se pueden constituir relaciones maritales, pero pues aún quienes no lo acepten, pues no es cosa de, o sea, la legitimidad de algo no depende de que una persona en su individualidad o un número de personas importante se acoplen o no en nuestro sistema positivo. Cuando el sistema es la comunidad, cuando el principio es la comunidad, entonces vamos a ver distinto tipo de reproducir las instituciones, distinto tipo de significar las relaciones jurídicas y distinto tipo, en este caso, de constituir tanto autoridades legítimas como de reconocerlas, ¿no? Entonces, sí, una de las aceptaciones es la participación o la reproducción de la figura de la institución de que se trate, la aceptación de la norma, ¿no? Porque una conducta individual se ajusta a ella, porque se pudo cuestionar y no se hizo. Y entonces, de acuerdo con el postulado comunalista, ¿sí? Si en la comunidad no existieran los derechos individuales, no se podrían ejercer. Es por tal motivo que en muchas comunidades del estado de Oaxaca, una persona cuando se incorpora al sistema de cargos, ¿no? Es una forma de organización central en donde descansa el ejercicio del gobierno y del poder, exterioriza su voluntad de formar parte de la comunidad y con ello acepta las reglas sobre la resolución de conflictos, su participación en la comunidad, lo cual no quiere decir que no tenga espacios para contraargumentar, para impugnar una norma y establecer excepciones o nuevas reglas. De tal manera, pues, que el derecho indígena es un sistema casuístico, ¿no? En donde hacer justicia implica considerar circunstancias, las circunstancias bajo las cuales se ha llevado a cabo un caso concreto, ¿no? Y este sistema toma en cuenta entonces más a la relación de la comunidad, de las personas con la comunidad, que al hecho o a la falta que se haya cometido, ¿no? Que a la institución en específico y el individuo que la lleva a cabo, ¿sí? En el caso de las autoridades políticas legítimas, igualmente los derechos de participación, lo vamos a ver, se hace de conformidad con la pertenencia o no a una comunidad que puede tener una manifestación distinta a lo que uno piensa. Voy a poner un poquito el ejemplo, adelantándome a lo que vamos a ver mañana, pero para nosotros es muy fácil, relativamente hablando, en términos de participación. Yo tengo una credencial electoral que me dice sección tal, y esa sección está definida en el mapa respectivo, y entonces así ubico mi casilla, ¿no? Donde voy a votar. Y se encuentra en la demarcación en donde vivo, o en la última donde yo di de alta mi credencial de elector. En los casos de los derechos de participación de los pueblos indígenas, no atiende solamente ese criterio territorial, que son criterios territoriales que están puestos de manera geográfica con una serie de factores que no tienen que ver con las formas de significación de los pueblos indígenas. Es un conflicto que vamos a ver mañana, ¿no? Entonces, esto mismo, la participación, ya no únicamente, porque está poniendo ejemplos de faltas, ¿no? Ejemplos de delitos y de autoridades, de los elementos que se toman en cuenta a la hora de aplicar la ley, pero también, como vamos a ver la perspectiva intercultural, qué significa esta parte de reconocer
que hay formas de organización, no solo internas, sino que esas formas de organización interna también tienen que ver con lo externo en tanto a cuáles son los límites físicos, ¿no? Límites físicos siempre es como de, bueno, definir un límite físico es difícil, ¿no? O sea, puedo definir los límites físicos de mi edificio porque está construido así, pero definir los límites físicos de una demarcación, pues es un ejercicio un poquito más o menos arbitrario. Decir, esto es México y estos son los estados y estas son sus características, cuando tenemos una pluricomposición, es todavía más difícil porque hay otras formas de significarse. Entonces, hay otras formas más allá de estas demarcaciones territoriales en que los pueblos indígenas se definen a sí mismos, porque se definen desde lo interno. Y esas definiciones desde el interno serán a partir de las cuales se constituyan autoridades políticas legítimas, lo cual nos vuelve a remitir a la idea de participación. ¿Quiénes pueden participar en la toma de decisiones colectivas y con base en qué criterios? ¿No? En nuestro sistema positivo está muy diferenciado, es muy sencillo. Bueno, pues si yo vivo, como yo vivo en la Ciudad de México, en las diferentes escalas, en el plano unidimensional en el que nosotros nos movemos, bueno, pues es una escala territorial y me dice, ok, Ciudad de México, eso quiere decir que yo no puedo votar, por ejemplo, para la elección de gobernadora de Zacatecas, claro, a menos que hubiera vivido allá y estuviera ya mi INE, pero si yo radico aquí y no viví en Zacatecas, ¿no? Ni nada, pero bueno, si fuera así el caso, pero si mi delimitación geográfico-territorial es esa, es más, si yo me traslado a vivir a otro estado, me voy a Jalisco y cambio mi INE, entonces, por ese hecho, es un principio individual de ejercicio de voto, entonces, por ese hecho, yo ya puedo participar. No, claro, en el entendido que soy ciudadano mexicano. Si me voy a residir a Francia, pues no podré ejercer ese derecho y tendré que colmar los requisitos que esa legislación me imponga, me obligue para ser ciudadano francés, si es que logro tal reconocimiento. Un reconocimiento estatal de derechos individuales, ¿sí? Y que me puedo, en el caso de ser ciudadano mexicano, me puedo trasladar a distintas entidades de la República sin que eso necesariamente limite mi participación, porque es un principio individual. Cuando es la colectividad lo que significa, entonces vamos a tener otra lógica, otro orden, otra forma de quién puede participar, quienes sean ciudadanos mexicanos. Pero en la comunidad no funciona de esa manera, necesariamente. Sí, es el conflicto que vamos a ver el día de mañana, pero que está basado en esta otra forma de significar a las personas. Claro, ejercen derechos individuales, pero con relación a una comunidad, ¿sí? Entonces, bueno, por eso decía, hay que tomar la idea misma de la perspectiva intercultural en cuanto hace a la relación con la comunidad, y entonces a lo que nos lleva a concluir es que hay una idea errónea de que los derechos colectivos indígenas, que la comunidad se imponen de manera hegemónica, ¿no? Arbitrariamente, porque el individuo es valorado como sustento de la comunidad, participa en ella, la impulsa hacia los cambios, hacia la transformación. Nuevamente, es una forma lógica distinta de manifestarse. Ahora, también esto que no nos lleve a pensar que no hay arbitrariedades, ¿no? No necesariamente es la generalidad, no es exclusivo, como lo sabemos, de comunidades agrarias, comunidades indígenas. Los privilegios que implica recibir la justicia o darla también se dan en poblaciones urbanas, no necesito poner muchos ejemplos, ¿no? Y en la impartición de justicia del Estado, ¿sí? Sin embargo, le estamos dando más atención a cómo sucede en pueblos, comunidades indígenas, porque se quiere responder desde el Estado a la vinculación de estos pueblos con movimientos sociales de distintos sectores que cuestionan, que contestan el derecho de ese Estado, que revelan la necesidad de su reforma, ¿no? El replanteamiento de la idea misma del Estado con relación a lo que hemos dicho, ¿no? El reconocimiento que se hace de los individuos cuando ese es un reconocimiento que tiene su propio desarrollo histórico, etcétera, ¿no? Lo cual no quiere decir que se deje de reconocer eso, sino que se debe de reconocer las interlegalidades, ¿no? Y los ámbitos no solo espaciales y temporales como los piensa el derecho positivo, sino en los términos de escala. Por eso es la propuesta de Boaventura Sousa, el positivismo jurídico, ¿no? Alejarnos de la lógica, esa es la perspectiva intercultural, alejarnos de la lógica de lo más que se pueda del derecho occidental, que solo parte de una concepción igual, estandarizada, universalista, supuestamente para todos, y trasladarnos
a otras formas posibles. Y pongo esto por la idea de la interlegalidad y de los mapas, que serían más bien una representación tridimensional que plana, ¿no? En donde todo es lo mismo y todo mide lo mismo y todo está como a la par, ¿no? Porque aquí, como decíamos, había superposiciones, etcétera. Entonces, bueno, esto para decir, en todo caso, que la comunalidad es el principio fundante de los principios generales del derecho indígena y que estos significan que la conducta humana tendrá que estar de acuerdo con el orden social y natural. Claro, definir lo natural siempre va a ser un problema, lo natural con respecto de qué, ¿no? Y que la conducta humana contribuye a mantener y preservar ese orden, ¿no? Reproducirlo, legitimarlo, el respeto a la autoridad, el respeto a la comunidad, y esas conductas ayuden a reproducir la convivencia armónica, ¿no? Aceptar, ejercer servicios, cargos, muchos de los cuales se hacen sin remuneración, y otros principios, ¿no? Como la obligatoriedad de realizar servicios, un concepto que luego, por alguna razón, las autoridades de la Ciudad de México lo han retomado como tequio, la reciprocidad y el prestigio, ¿no? Que no necesariamente es económico. O sea, también tenemos formas de reconocimiento distintas a las nuestras, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar en la presentación. El derecho indígena es un sistema jurídico, pues, que se encuentra, ya lo dije varias veces, imbricado, entrelazado, influido por el sistema jurídico positivo, ¿no? Porque muchas instituciones las instituciones municipales, agrarias, electorales mismas, ¿no? De procuración y de impartición de justicia, han sido, uno, impuestas, pero, por otro lado, reapropiadas por los pueblos indígenas, ¿no? Que las incorporan a sus formas y estructuras de organización. Voy a poner dos ejemplos que puedan resultar más o menos interesantes de esta idea de resignificación. Y los dos ejemplos son parecidos. La idea occidental de libertad, la idea de cómo significarse como individuo, como persona en Occidente, tiene una tradición laica. Yo me adscribo a esa, yo no estoy diciendo que esté mal, no la voy a condenar, de hecho a mí me gusta, yo mismo soy laico, pues, pero, en distintos momentos ha chocado con otras formas de significarse. Y el ejemplo es el siguiente, ¿no? Esto nada más para ver cómo se imbrican los órdenes jurídicos, cómo partimos de concepciones distintas y entonces cómo esto genera problemáticas. Ahorita lo voy a sacar un poquito de los ejemplos de la parte indígena, solo para ver cómo funciona esta idea de la reapropiación, ¿no? Porque podemos decir eso, ¿no? Bueno, pues ellos tienen sus propias autoridades electorales, que es una idea occidental positiva, pero las resignifican de conformidad con sus costumbres. Estos otros ejemplos me ayudarán, quizás, a lo mejor a mí y a ustedes ya les quedó claro, pero me ayudarán a ejemplificarlo, a ponerlo de otra forma. Entonces decía, la individualidad y el reconocimiento de los derechos individuales y por lo tanto de la libertad con una serie de manifestaciones. La libertad, como nosotros la entendemos, también se relaciona a nuestras formas religiosas, ¿no? Quien las tenga, pero parte de la idea de que ninguna debe de ser impuesta más allá de la voluntad de esa persona, de manera tal que si yo profesara religión alguna, será porque yo así lo decido. Lo podemos cuestionar, pero vamos a pensarlo así, ¿no? Entonces, una persona en Francia, ¿no? La cuna de las libertades, usaba la burka, ¿no? Y en la escuela la quería seguir usando. Y le dijeron, no, pues es que ese es símbolo de opresión. Claro, mirado desde Occidente. Y ella dijo, no, a ver, para ustedes es símbolo de opresión, para mí no, porque yo lo estoy usando libremente. Y ahí había un conflicto, ¿no? Porque decían, bueno, estrictamente hablando, pues tú eres libre de vestirte como quieras, pero ese es un símbolo religioso que, además es una religión no occidental, para decirlo de alguna forma, y para no poner un estigma sobre religión alguna que no sea las de tradición judeocristiana. Y entonces ese es un símbolo de opresión, porque además eres mujer. Y pues sí, usar esto significa que tú, bueno, pues sí, pero yo me lo estoy reapropiando, le estoy dando un significado desde mi persona y yo lo quiero utilizar porque para mí significa, bueno,
hubo una controversia en ese sentido, ¿no? Que en muchos sentidos es una controversia resuelta. De la misma manera, para quien conozca la película o haya visto o haya leído la novela gráfica Persépolis, ¿no? Igualmente una mujer de un país, no voy a decir cuál, igual para no causar ningún estigma hacia ningún lado, pero ajeno a los valores occidentales, y cómo su condición de mujer, cómo su migración a otro lado la va a significar, o sea, por un lado cuestiona los valores de ese lugar en donde vive, la forma en cómo se entiende a su individualidad, a sus derechos, pero cómo cuando se traslada, no es que adopte y que rechace esa cultura, sino que esa cultura se incorpora de alguna forma, pero colisiona con los valores de la otra cultura a la que se incorpora. Y entonces viene un crisol de cosas, vienen una serie de conflictos bien interesantes, ¿no? Porque justamente son formas de significarse distintas. Bueno, esa es la reapropiación para ejemplificarlo, ¿no? Como para nosotros puede ser relativamente difícil entenderlo, porque pensamos, bueno, para algunos de nosotros por lo menos, porque pensamos en esta neutralidad y pues nos movemos y decimos, no, bueno, pues yo de alguna manera no he tenido que resignificar nada de mi individualidad para presentarme en un mundo social que me es ajeno, ¿no? Pero hay quienes sí, y entonces le dan un contenido propio, ¿no? Otra manifestación de eso puede ser los idiomas, ¿no? El Spanglish es una forma de resignificar una relación compleja cultural, ¿no? Entonces, ya ni siquiera es un idioma, más bien ya ni siquiera es uno o el otro, no están diferenciados entre sí específicamente por palabras, todo, hay una imbricación de los mismos y quienes van tienen toda una serie de formas culturales que los hace relacionarse entre sí, ¿no? Claro, esto es a nivel más colectivo, pero sucede de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, se incorporan ciertas prácticas que son en principio ajenas, sea en lo individual, sea en lo colectivo, aquí nos interesa en lo colectivo, que de alguna manera reconfiguran las formas de organización, le dan otro significado, pero al mismo tiempo refuerzan las propias, ¿sí? Entonces, bueno, pese a esto, pese a esta incorporación, el sistema jurídico indígena, pues, conserva particularidades a distintos niveles, instancias legales, autoridades, lo cual es lógico, ¿no? Porque el sistema jurídico indígena es un resultado de una historia, de una cultura de cada pueblo, de cada comunidad, en su contexto regional y estatal. Y es por ello, pues, que el sistema jurídico mexicano y el sistema jurídico indígena representan realidades distintas, aunque imbricadas, ¿no? El primero, el sistema jurídico mexicano, abarca e influye de manera determinante al segundo. De alguna forma, como lo he dicho desde el principio, lo reconoce, ¿no? O sea, se incorporan nuevas leyes al marco jurídico mexicano, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el artículo 2 constitucional, la constitución del Estado de Oaxaca, la ley indígena, etcétera, ¿no? Pero también los indígenas hacen su uso cotidiano del derecho positivo para resolver sus controversias. Acuden inclusive a los tribunales estatales, lo vamos a ver, ¿no? Y nuevamente, el desafío para la o el juzgador occidentalizado, ¿no? Será cómo tener en cuenta esa visión, cómo tener en cuenta, cómo utilizar la perspectiva intercultural, ¿no? Que es a lo que vamos a llegar. Entonces, al estar considerado como parte del campo social del Estado mexicano, el sistema jurídico indígena se puede ver como un sistema que ayuda a mantener el orden social en los espacios locales y de esta manera el sistema jurídico indígena cobra especial interés, ¿no? Para analizar el sentido en que pueblos colonizados consiguen ejercer un control sobre sus dinámicas internas, ¿no? En un propio contexto territorial, histórico, cultural, sin perder de vista su relación con el Estado, ¿sí? Hay una idea de campo social semiautónomo para explicar el derecho consuetudinario en una comunidad del Kilimanjaro, me parece, ¿no? Y esto quiere decir un campo social semiautónomo es la posibilidad que tiene un grupo social determinado a través de distintos espacios, instancias, mecanismos, ¿no? Sus propias formas de organización, sus consejos de ancianos, sus asociaciones y sus grupos distintos de controlar recursos materiales y humanos que pueden ser delimitados, que pueden ser regulados creando normas jurídicas y que sean aplicadas para ese fin, ¿no? En el caso de los pueblos y comunidades en México, particularmente en Oaxaca y Chiapas, perdónenme,
las personas de Chiapas, porque luego desde el centro de la República, por alguna razón, decimos Chiapas, Chiapas. No, nunca he sabido, pero lo he escuchado y luego yo también lo digo y creo que ahorita lo dije, así que perdón por el dislate. Decía pues, son campos sociales semiautónomos con reglas, con dinámicas propias, ¿no? O sea, sistemas jurídicos que se encuentran acotados por un campo social más amplio, el del Estado mexicano, en donde están insertos, ¿no? Por ejemplo, las autoridades indígenas locales, en las cabeceras, en las agencias municipales, son presionados por la presencia de instituciones municipales del Estado de Oaxaca, ¿no? La Comisión Estatal de Derechos Humanos, digo presionados, influidos, como quiera decírsele, pues, la intervención de los agentes de diversas dependencias, ¿no? Instituciones estatales, federales, que se encargan de la procuración, de la administración de justicia, pero eso no quiere decir que pierdan el control sobre asuntos que sean relevantes para sus propias comunidades, ¿no? Entonces, esa posibilidad sobre el control de los recursos a través de mecanismos, esto es muy ejemplificativo y sucede en muchos conflictos de los que les comenté de los pueblos originarios en Canadá, control de recursos, ¿no? Y que reivindica para sí, claro, el Estado tiene hay un conflicto vigente en la provincia de Ontario sobre un gasoducto, ¿no? Y entonces, bueno, el Estado quiere atravesar una comunidad y la comunidad pues se opone a ello porque además dice, no, es que nosotros no solo estamos aquí, tú lo vas a atravesar y vas a romper con una serie de dinámicas con ese gasoducto, o creo que es oleoducto. Pero esos son recursos que nos pertenecen a nosotros, que tenemos una relación distinta con ellos y que no queremos la intervención del Estado, ¿sí? Entonces ahí tenemos justamente un conflicto, tanto de propiedad como de en donde el Estado se supone que tiene un cierto monopolio, pero conviven otros órdenes legales que reivindican también para sí otro tipo de derechos, ¿no? Y entonces ahí hay colisiones, ¿no? Entonces, bueno, obviamente ahí hay intervención, lo va a decidir al final de cuentas, no sé si ya lo decidió, inclusive una autoridad estatal que le reconocerá o no una prevalencia a alguno de los dos, ¿sí? Entonces ahí es donde, y claro, eso va a resignificar a la comunidad indígena para un lado o para el otro. Si le deja de reconocer ese derecho de propiedad, altera entonces su forma de relacionarse con ese entorno. Si se lo reconoce, altera el del Estado, pero es el propio Estado el que lo hace, ¿no? Entonces, ahí están estas partes, estas implicaciones, ¿no? Entonces, la posibilidad, pues, de controlar recursos, ¿no? Por medio de mecanismos, de instancias, de espacios, se sintetiza en las normas que integran el sistema jurídico, mexicano o indígena, ¿no? Que regulan las actividades, la acción humana, las relaciones, y es justamente el derecho, ¿no? El cuerpo de procedimientos que regulan las normas que se consideran como justiciables en un grupo dado, que contribuyen a crear, a prevenir disputas, ¿no? A establecerlas, a partir de, dice Boaventura Sousa, de un discurso argumentativo, ¿no? Que acompaña a la amenaza de la fuerza, ¿no? Entonces, las normas justiciables que se dan sobre los aspectos, sobre los recursos, sobre las relaciones que se consideran relevantes por la comunidad, se anclan nuevamente a la lógica, a la cosmovisión de cada grupo, ¿no? Entonces, las características de las normas que se consideran aplicadas a ser que se consideran adecuadas para aplicarse por un órgano judicial en procedimientos definitivos, tiene que ver con los valores sociales compartidos por un grupo que sus prácticas van legitimando, ¿no? Entonces, bueno, el concepto de justiciabilidad, cuando hay conflictos entre órdenes, hay conflictos internos, pero que se trata de saber si se va a aplicar el derecho de esa comunidad, aún siendo el derecho estatal, la perspectiva intercultural supone eso, ¿no? Hay un conflicto dentro de un grupo indígena, en este caso de naturaleza jurídico-electoral, por lo que significa para la elección de autoridades legítimas, en torno a la pregunta, ¿quiénes pueden participar en una comunidad política? ¿Quiénes se consideran miembros de esa comunidad? Pero no a partir de los criterios nuestros occidentales, sino a partir de los criterios propios de ese entorno. ¿Y cómo lo vamos a aplicar? ¿Y por qué lo vamos a aplicar en ese caso en concreto? ¿Sí? Entonces, la idea de justiciabilidad, pues, define la justicia en las comunidades indígenas a partir de aplicar las normas jurídicas de acuerdo con el caso concreto, sea la norma estatal o sea la norma jurídica indígena, pero a partir del reconocimiento que tienen su propia forma, sus propias instituciones que definen sus prácticas, ¿no? Entonces, también las circunstancias, ¿no? Condiciones materiales, su relación con la comunidad para resolver conflictos y lograr acuerdos. Entonces, esta aplicación de normas a los casos concretos subyace un sentido de justicia.
que no es el mismo en todos los casos, ¿sí? O sea, los valores, los intereses, los principios que cada sociedad o pueblo tiene y la lógica, la forma de cómo debe de hacerse para lograrlo, ¿no? Entonces, estos aspectos relevantes para la comunidad que determinan el sentido de la justicia, ¿no? En la resolución de conflictos, en la disputa, en la atención de asuntos y los límites del campo jurídico, es lo que denominábamos principios generales del derecho, ¿no? En el caso de los alcaldes, como autoridades centrales de justicia, se pueden ver casos en la resolución de casos relevantes, confrontaciones con los sistemas jurídicos del Estado y los criterios que están fundados en la comunidad que orientan a una determinada resolución, ¿no? Entonces, el sistema jurídico indígena es una manifestación del campo jurídico, ¿no? Y como tal, tiene las características del derecho, ¿no? De la que estábamos hablando. Y esta concepción incluye instituciones, procedimientos, autoridades para aplicar esa normativa y para hacerla eficaz. Y también se aplica el derecho indígena. O sea, el derecho indígena tiene particularidades, ¿sí? Y se puede encontrar en ella, en estas manifestaciones jurídicas, una visión de mundo que se expresa en la forma en que se regulan los asuntos públicos y privados encaminados a proteger las costumbres comunitarias, ¿no? Que tienen su arraigo histórico, étnico, cultural, y en reproducir la continuidad de esa comunidad, ¿no? La estabilidad. Entonces, el derecho indígena lo podemos definir como un conjunto de normas jurídicas, que es un concepto así muy occidentalizado, ¿no? Que su observancia y aplicación está garantizada por un poder público, pero este poder público está fundado por el principio de comunalidad y muchas veces forma parte del Estado mexicano y que se ejerce a través de cuerpos institucionalizados, ¿sí? Designados, de cuerpos institucionalizados que se materializan en autoridades que designa la comunidad, pero muchos de los cuales también forman parte del Estado mexicano, ¿no? Se delega sobre estos la facultad de decisión, de resolución, de ejecución, y para esto hay procedimientos, ¿no? Entonces, hablar de comunidad como fundamento de los principios generales del derecho idealiza, ¿no? La conducta humana en la sociedad, pero ese hecho también se da en el caso de los principios generales del derecho del Estado, ¿no? O sea, no significa soslayar el estudio de las desigualdades, dar cuenta de las contradicciones o conflictos a los interiores de los sistemas, no es idealizar un sistema sobre otro, sino simple y sencillamente considerar que se trata de valores distintos que definen las prácticas sociales, ¿no? Bueno, el día de mañana vamos a hablar de manera más acabada sobre la idea de la perspectiva intercultural, cómo eso, por un lado, modifica, vamos a verlo primero, ¿no? La perspectiva intercultural modifica la aplicación de la norma positiva a la hora de valoración de un conflicto cuando se trata de la jurisdicción indígena que acude al Estado, al derecho del Estado, al derecho positivo para resolver conflictos, pero por otro lado, veremos en esta imbricación, ¿sí? Cómo el propio derecho positivo, las propias autoridades político-electorales reconocen la existencia, legitiman de prácticas que son distintas a los criterios para la delimitación de quienes pueden ejercer derechos político-electorales dentro de un espacio social que aparentemente, según nuestras definiciones, según nuestros límites, es el mismo, ¿no? Entonces, eso veremos mañana con el análisis de una sentencia. Hablaremos de las finalidades, las características de las pruebas interculturales y de los dictámenes antropológicos. Veremos cómo en este caso que les relato sirvió justamente para entender el contexto de valores y de aplicación de los mismos a una resolución de un conflicto, ¿no? Entonces, bueno, esas dos vertientes para ver todos los elementos que se toman en cuenta a la hora de valorar, a la hora de establecer directrices para definir conflictos y, desde luego, analizar material probatorio, ¿no? Y tener entonces en cuenta que estamos ante sistemas jurídicos que sustentan valores y prácticas diferentes, pero que están relacionadas, interrelacionadas con el sistema positivo mexicano. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que deseen formular? ¿Todo bien? Espero que haya sido de su agrado,
de su interés, que haya despertado, ¿no? O despejado algunas dudas, modificado o no algunas de las ideas que se tenían, ¿no? Espero que no haya sido la primera vez que se hayan, bueno, que no sea la primera vez que entren a la idea del pluralismo jurídico, que ya tuvieran alguna idea, y si no, pues qué bueno, espero que haya sido más o menos clara la exposición para que les queden como los principios sobre los cuales descansa, qué significa, cuáles son las problemáticas que se enfrentan, y ya les digo, mañana veremos cuestiones relativas a la valoración, los tipos de pruebas y cómo nos ayudan a comprender conflictos específicos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por su atención, por su presencia. Nos vemos el día de mañana, igualmente a las 8 de la mañana. Gracias por el esfuerzo, porque es lunes y siempre empezar un lunes con una clase de 8 a 10 de la mañana no es como lo más fácil del mundo, así que les agradezco por haber estado aquí, por haber atendido y nos vemos mañana. Gracias, doctor.